Ayer empezamos a ver lo de acústica, sonido. Eh, Vamos a intercalar algunas cosas de carácter teórico en la parte hasta donde vimos el día de ayer, el día de antier, mejor dicho. Aquí hay dos ejemplos que los vimos el pasado día, el miércoles. Aquí tenemos, por ejemplo, un experimento, miren, hablando de acústica, dimos la definición de acústica, y entonces vimos aquí, no explicamos este experimento, pero este es un recipiente cerrado donde está colgado una campana, y aquí se hace el vacío. Si nosotros tocamos por algún medio esta campana, no escuchamos nada, pues el sonido son vibraciones que se transmiten a través de un medio físico, por ejemplo el aire, el agua o algún material sólido. Entonces, aquí dice, no se puede escuchar una campana que está tocando en el vacío. Aquí este experimento para que ustedes lo puedan grabar. Aquí tenemos otro experimento, dice demostración de que las ondas sonoras se propagan a través del agua. Si nosotros sumergimos este diapasón, este aparatito es un diapasón, así se le llama, miren, en forma de U, pero fabricado con un material como es el aluminio. Todo esto es de aluminio y tiene una base aquí también de aluminio, y aquí esta rueda que tienes aquí es un disco de madera para que pues la parte metálica se aísle un poquito de una parte que no transmite pues el sonido en forma muy fuerte, se puede decir. Este es un disco de madera, y aquí tenemos agua. Si nosotros ponerle con un pequeño martillito, esto se hace en el laboratorio, si nosotros le pegamos aquí a este diapasón con un martillito, nosotros vamos a tener una vibración. Esta parte que es muy sensible al golpeteo va a empezar a vibrar de acuerdo a un eje de referencia que es esta vertical. Hay una vertical. Si nosotros se imaginan ustedes que hay aquí, tracemos una línea vertical con una flechita hacia arriba, le pegamos con el martillito y esto va a empezar a vibrar en una forma rapidísima, a vibrar. Esas vibraciones de ir hacia acá, regresar acá, ir hacia otro lado y regresar aquí mismo, es lo que conocemos nosotros como una vibración. Entonces, pero esto va a estar vibrando en mucha cantidad de vibraciones en un segundo. Entonces, cada uno de estos diapasones en el laboratorio son factibles de cambiarlos. Aquí esta rueda de madera tiene un agujero acá, donde esto lo sacamos y ponemos otro diapasón que está diseñado a otra frecuencia, o sea, su frecuencia va a ser mayor o menor, y casi hay muchos diapasones que nosotros podemos poner en el experimento, de tal manera de que si está en contacto con el agua, vamos a tener que la velocidad del sonido va a ser diferente completamente a la velocidad de sonido en un metal, por ejemplo, o en el aire, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces aquí dice la velocidad de sonido. ¿Se acuerdan ustedes que explicamos que el sonido
el sonido varía con la velocidad de sonido, mejor dicho, varía de acuerdo al medio que tenga donde propagarse. Por ejemplo, como les decía, la velocidad del sonido es diferente en un medio, por ejemplo, en el aire, que en el agua o que en un medio sólido. Todo esto lo vimos, lo explicamos el día de ayer, el día antier. Y aquí tenemos unos valores de velocidad del sonido en diferentes materiales. Por ejemplo, aquí tenemos en el aire a 0 grados centígrados y aquí está su valor en metros sobre segundos. Estos, algunos de ellos hay que memorizarlos. 331 metros sobre segundos si se desplaza en el aire el sonido a 0 grados centígrados. Del hidrógeno, aquí está su valor, 1269 metros sobre segundos. El agua, en el agua, 1435 metros sobre segundos. En alcohol, en hierro, en vidrio, todos estos valores, pero son a 0 grados centígrados. Y aquí está su equivalencia en el sistema inglés, que es en pies sobre segundos. Aquí están estos valores. No los vamos a repetir porque ustedes los están viendo ahí en la pantalla. Luego tenemos también que el sonido varía, la velocidad, mejor dicho, del sonido varía con la temperatura. Entonces, esa variación con la temperatura, leyeron ustedes eso en su parte teórica, nos dice que por cada grado centígrado de elevación de temperatura, la velocidad en el aire aumenta 61 centímetros por segundo, equivalente a 2 pies sobre segundo. Todo esto está relacionado, todo esto que estamos diciendo ahorita está relacionado en una fórmula que tenemos aquí. Permítanme. Sí, Ricardo. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya se me está dando tele o qué? No, sí, estoy dando clase ahorita. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Te llamas más rato o qué? Sí, me llamas un poquito más tarde. Tengo 1 hora y media hoy. Entonces, me hablas. Te llamo despacito. Ándale, pues, sí, ándale, hijo. Adiós. Entonces, como les decía, todo lo que estamos comentando, espero de que estén todos pendientes, estén en clase, por favor, prendan su cámara, por favor, porque yo los vea. Pongan su cámara. Bueno, entonces, siguiendo con nuestra clase, aquí tenemos la variación de la velocidad con respecto a la temperatura. Esta fórmula, esta B, es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura dada. Y esta B índice 0, B subíndice 0, es la velocidad a 0 grados centígrados, que es 331. Aquí tomamos ese valor, 331 centímetros por segundo. Esta velocidad, de 331 metros sobre segundos, mejor dicho, es esta velocidad. Y esta aquí más 0.61, que es la variación, y esta es la temperatura a la que quiero calcular. Esta temperatura, vamos a suponer que queremos calcular la velocidad a 50 grados centígrados. Pues esta B podría yo ponerle aquí como subíndice, B y un 50 aquí abajo, y es velocidad inicial 331 metros sobre segundos más 0.61, y aquí va el valor de la temperatura, 50 grados centígrados, y
tengo yo aquí ya el valor, ese valor calculado. Vamos a hacer unos ejercicios aquí adelante. Bueno, aquí dice todo: velocidad inicial a 0 grados centígrados, velocidad a 0 grados centígrados, la temperatura en grados centígrados. Para cada grado de la escala Fahrenheit, la velocidad aumenta 1.1 pies sobre segundo. Esta es una relación aproximada. Dijimos, explicamos todo eso y vimos las dos fórmulas. La fórmula para calcular la fórmula exacta, vamos a decir la fórmula exacta, y la fórmula aproximada. Esta es la fórmula exacta. Esta es la fórmula exacta. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Donde T1 y T2, como se explica aquí, son las temperaturas absolutas que nos dan las velocidades V1 y V2 correspondientes a esas temperaturas. Esta fórmula es exactamente lo mismo que esta, nada más que esta le ponemos velocidad 1 y velocidad 2. Aquí le ponemos velocidad final y velocidad a 0 grados centígrados. Bien, vamos a hacer un problemita como les explicaba la vez anterior. Calcular la velocidad del sonido en el aire a 25 grados centígrados usando la fórmula aproximada y la fórmula exacta. Este es un primer problema que creo que lo explicamos en ocasión anterior. Les voy a mostrar, por favor, la fórmula de velocidad del sonido aquí en mi pantalla. Me dicen ustedes, por favor, si la ven. Si no, acomodamos el pizarroncito en una forma de tal manera que ustedes puedan ver el contenido aquí en el pizarrón. A ver, vamos a ver. No sé si puedan ustedes ver el pizarrón. Díganme, por favor. ¿Pueden ver el pizarrón? Entonces, pongo aquí las fórmulas para el cálculo de la velocidad. Esta fórmula es la fórmula general. B es igual a lambda por F. Lambda es una letra griega que significa longitud de onda. Y esta F es la frecuencia del movimiento vibratorio. Tomando un eje, esa lengüeta es como una laminita muy fina que si yo le pego así con un martillo va a empezar a vibrar así en esta forma. ¿Sí? ¿Se ve ahí lo que estoy haciendo? Sí, profe. Así, sí, profe. Vibra así en esta forma, si le pego. Vibra ¿en qué forma? Aquí está en vertical, fíjense. Sí, es esta, ¿cómo se llama? Esta laminita, en caso este es mi lapicero, pero varía así en esta forma. Va hacia acá, regresa al centro, va hacia la derecha y regresa al centro. Esta es una vibración completa. Bueno, la velocidad de esa vibración se calcula con esta fórmula que tenemos aquí, B. B es igual a lambda por F. Como les decía, lambda es longitud de onda y esa es la frecuencia. Bien, bueno, de aquí de esta fórmula número 1, si tienen ustedes oportunidad, anótenle por favor, porque esto les va a servir para resolver lo de su tarea. La lambda la despejo de aquí de mi fórmula número 1 y tengo que lambda es igual a la velocidad en metros sobre segundos sobre la frecuencia, nada más la despejé de aquí y es mi fórmula número 2. La fórmula número 3, esta es 3, la frecuencia también la despejo de acá mismo y es igual a la velocidad sobre lambda, que es la longitud de onda.
Y aquí están las 3 fórmulas más utilizadas en el sonido. Bien, aquí tenemos, les pongo aquí la B, mi B chica, es velocidad de la onda en metros sobre segundos, la longitud, la lambda es longitud de onda en metros, y F, frecuencia en siglos por segundo o en hercios. Bien, espero que esto lo estén viendo perfectamente ahí en su pantalla. Bien, aquí miren, entonces yo tengo aquí la onda, esa onda senoidal de la que habíamos hablado con anterioridad. Tenemos aquí, si partimos de este punto, yo tengo que esa onda, la vibración esa de la que les hablaba yo, de la que les hablo, a ver, ¿no ven mi lápiz por ahí? No, ¿verdad? ¿No lo ven? No, profe. Díganme, por favor. No se ve. Aquí está. Este movimiento entonces de ir y venir, ir y venir, y venir, ir y venir, lo represento por medio de esta onda, que es una onda senoidal. Empiezo yo empujando mi lápiz hacia un lado y luego ese lápiz va a caminar hacia el centro. Cuando esté en el centro va a llegar aquí a este punto, a 90 grados, luego viene a 180 grados, a 270 grados, a 360, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la longitud? ¿Cómo está representada la longitud de onda aquí? Está representada, por ejemplo, en esta gráfica, en esta onda, está representada la longitud de onda de la parte superior de la onda a la otra parte superior de la otra onda. Entonces esta longitud es la que llamamos nosotros longitud de onda, que está en metros. Puedo esa misma onda la puedo tomar como referencia del punto 0 hasta este otro punto de 360 grados. Si ven ustedes, es una onda completita con un máximo, un 0, un mínimo y un 0. Quiere decir que la vibración fue una vibración completa, ¿de acuerdo? Entonces, pero como no es una vibración, si son muchas vibraciones, entonces yo puedo poner la frecuencia. Esta es una frecuencia de ¿cuántas vibraciones por segundo? Son dos vibraciones por segundo. Una vibración es esta, miren. 1 y 2. Llegamos aquí. 2 vibraciones. La frecuencia sería de 2 hercios, entonces. Pero si pusiéramos muchas ondas, podríamos tener una vibración de 50, 60 hercios, etcétera. Y hay vibraciones de miles de hercios, millones de hercios. Entonces, los que están en la ¿cómo se llama? En la especialidad de telecomunicaciones, conocen muy bien esto de los hercios, las vibraciones que tenemos por segundo en una onda vibratoria. Bueno, entonces, en otros temas que hemos visto, por ejemplo, en el tema anterior de cuando vimos la generación de la energía eléctrica alterna, hablábamos de un máximo en la onda. Por ejemplo, aquí que tenemos este valor es el valor máximo en la onda de generación de corriente eléctrica. Aquí están los diferentes valores. De aquí a acá son 90 grados, porque es una bobina que está girando dentro de un campo magnético. Va girando, si gira 10 grados, 20, 30, 40, hasta 90 grados, que es lo máximo que puede generar de fuerza electromotriz o corriente eléctrica. Pero eso es un recordatorio nada más de lo que vimos anteriormente. Ahorita estamos en ¿cómo se llama? En el movimiento vibratorio, en la acústica, en el sonido. Bueno, pero de todas maneras como recordatorio para ustedes. Luego, a partir de este valor máximo, venimos
decreciendo nuevamente. Si tenemos, por ejemplo, que generamos 1 volt de corriente alterna, nosotros vamos disminuyendo ese volt de corriente alterna hasta llegar a 180 grados en que ya no generamos corriente eléctrica. A partir de ese momento se invierte el valor de la FEM o de la corriente y empezamos a tener valores máximos otra vez hasta un valor máximo negativo. A partir de este valor máximo negativo vamos otra vez decreciendo hasta llegar a cero. Le damos una vuelta completita a la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, en estos valores, a partir del valor máximo que obtenemos, nosotros podemos calcular el valor medio, el valor eficaz y el valor instantáneo de una corriente o de una tensión alterna. Valor, no se les olvide, estén en sus apuntes, valor instantáneo, valor medio y valor eficaz. Dijimos que el valor eficaz lo calculábamos por medio de una formulita allí, E máxima o 0.7071 por E máxima, o I máxima. El valor medio tenía 0.600 y tantos por la corriente máxima, etcétera. Esos valores entonces están dados aquí en esta curva. La estoy aprovechando con la finalidad de recordarles lo que ya vimos cuando vimos la generación de la corriente alterna. Bien, entonces, dado estos valores, que si quieren ustedes tomarles una fotografía o lo que consideren conveniente, lo pueden hacer ahorita porque esto lo van ustedes a tener que muy presente cuando realicen sus problemas de tarea. Por favor, si quieren, les dejo un minutito para que tomen el apunte rápido. Si tienen alguna duda, me dicen de una vez, ¿eh? Esta es la fórmula fundamental de vibración de la velocidad en general. Y esta velocidad la vamos a poner ahorita, la vamos a utilizar con la variación de temperaturas. Bien. Bueno, voy a retirar el pizarroncito. Profe. Sí, sígame. ¿La frecuencia en qué unidades está? En hercios o en siglos sobre segundo. En siglos sobre segundo o hercios. O hertz. Esa es la unidad en el sistema internacional de la frecuencia. La longitud de onda está en metros. La velocidad en metros sobre segundos. Esas unidades muy bien las conocen ustedes. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? Si no, retiro un poquito mi pizarrón porque ya no tengo forma de cómo acercarme aquí con... ¿Tienen alguna otra duda? No, profe. Bueno. Seguimos entonces con nuestra clase. Tenemos el problemita que les había yo mencionado y quise mostrarles las fórmulas fundamentales que estamos utilizando. Dice calcular la velocidad de sonido en el aire a 25 grados centígrados usando la fórmula aproximada y la fórmula exacta. ¿Cuál es la fórmula? Inciso C, la longitud de onda a 25 grados centígrados también me piden. Si su frecuencia a esa temperatura es de 284 Hz. Tenemos aquí en el inciso A, por ejemplo, ¿qué utilizamos? ¿Qué fórmula utilizamos? Utilizamos la primera fórmula que dimos, la velocidad
es igual a lambda por tiempo, por frecuencia que diga. Pero pues como es donde le estamos pidiendo ya que utilicen la de la fórmula para usar la temperatura también. Aquí les están dando a 25 grados centígrados. La fórmula es la siguiente que vimos, que es velocidad igual a velocidad de 0 grados centígrados más 0.6 por la temperatura a la que nos están pidiendo, la velocidad. Entonces, V0 es 331 metros sobre segundos. Es la velocidad a 0 grados centígrados en el aire. 0.6, aquí está el 0.6, y la temperatura 25 grados centígrados. Si hacemos esta relación, mejor dicho, esta operación, 331 y multiplico 0.6 por 25. Primero multiplico 0.6 por 25, y la cantidad esa la sumo con 331 y me da 346 metros sobre segundo. Lógicamente es mayor que 331 metros sobre segundos, que es a 0 grados centígrados. Aumentó como 30 y tantos grados, como 30 y tantos metros sobre segundo, mejor dicho. Aquí está la velocidad calculada a 25 grados centígrados. Esa fue la fórmula, la aproximada. La fórmula exacta la tomo de aquí, es esta misma, esta de acá. Y tengo que la velocidad, despejo velocidad, y esta vez 0 la mando al segundo miembro, como ven aquí. Esta es temperatura, la temperatura de absoluta, que es 200, sobre T índice 0, es a 0 grados centígrados, a 0 grados, mejor dicho, en temperatura absoluta. Es igual, entonces, 331 metros sobre segundos, y dentro del radical pongo la temperatura absoluta, que son 273 más 25, para que yo pueda poner cuando mi termómetro marca 273 grados, temperatura absoluta, entonces le tengo que anexar 25 grados centígrados para que me dé la temperatura que estoy utilizando. Esto lo pueden ustedes consultar en algún libro de química que tengan, y luego aquí sobre 273 grados absolutos, y si hago esta operación me da 346 metros sobre segundos, que es casi igual al valor que obtuve con la primera fórmula. Aquí está, bien. Entonces la longitud de onda, lógicamente utilizo las ecuaciones que vimos hace un momentito en el pizarrón, donde está la lambda. Esta lambda a 25 grados centígrados, le puedo poner aquí inclusive 25 aquí abajo como subíndice, y esta velocidad es la velocidad que acabo de calcular, pero corregida a 25 grados centígrados. Esta B la puedo poner un subíndice 25 aquí, para que ustedes no se equivoquen sobre la frecuencia que me la están dando, 346. 346, no. A ver, 284, mejor dicho. A la temperatura, si la frecuencia, esa temperatura de 25 grados, aquí está, es 284. Aquí le están dando ¿cómo se llama? El valor de frecuencia. Y ese 284 va aquí, en el denominador. Y entonces tengo que la longitud de onda, 25 grados centígrados, es igual a 1.22 metros. No se les olvide que la longitud de onda está dada en metros. Bien, el sistema internacional. Seguimos en el siguiente problema número 2. Espero que estén poniendo atención, jóvenes. Prendan su camarita, por favor. Voy a pasar nuevamente lista.
Dice, calcular la frecuencia y la longitud de onda del sonido producido por una sirena que tiene un disco con 40 agujeros y que gira a 1200 revoluciones por minuto. La temperatura del aire es de 15 grados centígrados. Recuerden ustedes que una sirena, si nosotros desarmáramos una sirena, no es más que un disco giratorio que tiene un chorrito de un chorrito de aire a una determinada presión que está apuntando hacia los agujeros. Estos agujeros de la sirena que está girando eléctricamente a una cierta velocidad. Gira a 1200 revoluciones por minuto este disco. Entonces, lógicamente, me va a producir un sonido con una vibración. Esa es la vibración de la sirena. Y la temperatura del aire es 15 grados centígrados. Entonces, el número aquí, esta es velocidad en revoluciones por minuto. Velocidad del disco en revoluciones por minuto. ¿Sí? Son 1200 revoluciones por minuto. O sea, das 1200 vueltas en un minuto. Es lo que quiere decir esto. La temperatura 15 grados centígrados, la velocidad del aire a 0 grados centígrados, 331 metros por segundo. Y aquí esta N, como les decía, es velocidad del disco. Entonces, para convertir esa velocidad del disco en frecuencia, hacemos lo siguiente: 1200 revoluciones por minuto es igual a 1200 revoluciones el valor de un minuto en segundos, son 60 segundos, igual a 20 revoluciones por segundo. Bien, esas 20 revoluciones por segundo, vamos con otra fórmula y yo planteo aquí que la frecuencia, para convertirla a hercios, yo tengo que, como tiene 40 agujeros el disco, pongo 40 vibraciones por cada revolución, voy a tener 40 revoluciones por cada, 40 vibraciones por cada revolución del disco, multiplicado por 20 revoluciones por segundo. Si ven ustedes acá cómo estoy poniendo los valores para que yo pueda eliminar algunas unidades. Aquí inmediatamente estoy viendo que revolución y revolución elimino y me queda vibraciones por segundo, que es lo que necesito. Maestro, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero es que uno de mis compañeros me dijeron, uno de mis compañeros me dijo que se le fue la luz, que si lo puede dejar pasar, pero se le fue y regresó. A ver, permítame. ¿Quién es Pérez Juárez? Sí. Servido. Seguimos. Gracias. Entonces, para convertir entonces este valor del giro del disco con agujeros a revoluciones por segundo, para convertirlo a hercios, tengo que utilizar esta formulita. Fíjense bien. Aquí ya les acabo de explicar: 40 vibraciones por revolución por 20 revoluciones por segundo, me quedan 800 vibraciones por segundo. Ahora sí, esto es lo mismo, vibraciones por segundo, que hertz, que es la unidad de frecuencia, 800 hercios. Ese es el valor de la frecuencia que está generando el sonido, que se está generando por el sonido en esta sirena. Como me están pidiendo la longitud de onda a 15 grados centígrados, pues uso mi primera formulita, que es esta. Miren, L es igual a B sobre F. Ya vieron ustedes de dónde la tomé. L va a ser lambda, que diga, va a ser B sobre F. Aquí está. Lambda 15 grados va a ser velocidad, pero velocidad a 15 grados, ya corregida, sobre la frecuencia.
¿Cuál es la velocidad a 15 grados? Pues usa la formulita esa que ustedes conocen ya. Velocidad a 0 grados centígrados más 0.61 por 15, que es la temperatura, sobre 800 hercios, que es el valor de la ¿cómo se llama? De la frecuencia que obtuve acá. Hago esta operación, por favor, háganlo en una forma, en su cuaderno para que no se equivoquen. Velocidad 331 metros sobre segundos, 0.61 por 15, que les da 9.15 entre 800 hercios, y les da este valor de la lambda a 15 grados centígrados, que es igual a 0.425 metros. 0.425 metros de longitud de onda a esa temperatura. Si esto lo convierto en centímetros, lo puedo convertir, nada más corro el punto decimal hacia acá, hacia la derecha, y son 42.5 centímetros, que es la longitud de onda. Este problema es muy importante porque puedo ponerles un problema semejante a nada más que con cambio de datos. No les trato de hacer la vida imposible a ustedes, pero quiero que lo mínimo lo aprendan, por favor. Bien, seguimos entonces con nuestro tema. Cualidades del sonido. Quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda aquí de estos dos problemas que vimos? Porque son problemas tipo, jóvenes. Si no tienen dudas, vamos adelante, por favor. Híjole, cómo se va el tiempo rapidísimo. Entonces, tenemos aquí cualidades del sonido. El sonido tiene 3 cualidades fundamentales. Esto es muy importante también. Cualidades fundamentales, que es la intensidad, el tono y el timbre. Un sonido, entonces, tiene estas cualidades fundamentales. ¿Qué cosa es la intensidad? La intensidad es la cantidad, la cualidad, mejor dicho, que permite al oído distinguir un sonido fuerte de un sonido débil. Depende de la amplitud de las vibraciones. ¿Cuál es la amplitud? Ya lo vimos ahorita en la curva esa que vimos hace un momento, la curva sinusoidal. Entonces, ¿cuál es la amplitud de esa curva? Nuevamente voy a volver a mi ¿cómo se llama? Ya no puedo porque tengo que, pero ya vieron ustedes la curva que les mostré hace un momento. Entonces, y ya vieron cuál es la amplitud, o sea, el máximo de esa curva, un sonido fuerte tiene mayor amplitud de onda que un sonido débil. O sea, también podemos decir que sonido grave y un sonido agudo. Un sonido grave es un sonido muy, ¿cómo les diré? Un poco débil, y un sonido grave es un sonido, es un sonido muy fuerte, que depende de la amplitud de las vibraciones. Bien, el tono. ¿Cuál es el tono? Lo que permite al oído distinguir un sonido agudo de un sonido grave. Depende de la frecuencia. No se les olvide que el tono depende de la frecuencia. A frecuencia elevada, un sonido alto o agudo. Y para una frecuencia pequeña, un sonido bajo o grave. Bien, todo esto deben ustedes aprenderlo hasta en cierta forma, un poquito de memoria, porque pueden venir, ¿cómo les diré? Preguntas de este tipo. El tono. ¿Qué cosa es el tono? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se identifica? ¿Qué cualidad fundamental tiene? El timbre es la cualidad, esta es muy importante también. El
timbre es la cualidad que nos permite distinguir los diferentes instrumentos o voces. Esta cualidad nos permite distinguir los sonidos de los diferentes instrumentos de una orquesta, por ejemplo. Si ustedes oyen que están oyendo a una orquesta con una determinada melodía, ustedes podrán determinar qué sonido lo da, por ejemplo, el violín, y qué sonido lo da una trompeta, por ejemplo. Entonces, esta cualidad del timbre es muy importante, entonces grábenlo, por favor. Seguimos adelante. Esto es teórico, lo pueden ustedes ir leyendo y memorizando. Reflexiones del sonido. Entonces, reflexiones del sonido. Las ondas sonoras rebotan, se reflejan sobre una superficie de mayor densidad, como si fuera una pelota y rebotara. Cuando una onda plana incide sobre una superficie también plana, que separa dos medios diferentes, por ejemplo, el agua y el aire, se observa que tanto las ondas reflejadas como las ondas refractadas o transmitidas son también ondas planas. Aquí tenemos un diagramita, miren, fíjense bien, un diagramita donde viene aquí, es un medio 1, aquí, a partir de esta línea vertical, yo tengo un medio 1, y aquí, de este otro lado derecho de la línea vertical, otro medio. Por ejemplo, el medio 1 puede ser aire y el otro medio puede ser agua. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dicho, este medio aquí en la parte de arriba de la horizontal es un medio, el aire. Y este de abajo, el medio 2, es el medio 2 que puede ser agua. Bueno, entonces, si yo tengo una onda, por ejemplo, que está en el medio 1, en el aire, la represento por I mayúscula, y veo que con respecto a la vertical va a tener esa onda al incidir acá en esta superficie horizontal, se va a reflejar acá. Esta es una onda reflejada, R. Esta flechita que tengo aquí, cámbienla ustedes de dirección, nada más va hacia arriba, no hacia abajo. Aquí por distracción o X puse la flechita hacia abajo, pero es hacia arriba. Entonces, inmediatamente veo que la onda reflejada refleja aquí en la superficie horizontal y se va hacia acá. Entonces, este ángulo E es igual al ángulo R. Esto es una constante para todas las ondas reflejadas en un medio, por ejemplo, el aire o en el agua. Dice normal a la superficie de separación. Esta línea es la normal. Estos son los ángulos I y R. Bien. Pero, entonces aquí tenemos ya los valores. Miren, I es igual a onda incidente, I es onda incidente, R onda reflejada, I ángulo de incidencia, así se le llama, y R minúscula ángulo de reflexión. Aquí está. La onda, bueno, hasta acá. Seguimos entonces. Las direcciones de los 3 rayos están determinadas por las 3 reglas experimentales siguientes. Los rayos incidente y reflejado están en un mismo plano y la perpendicular a la superficie de separación de ambos medios. Esto es son conceptos importantes que ustedes deben grabar. Rápidamente los grabamos aquí es ver la figurita nada más. Dice aquí el ángulo de incidencia, cuando hablamos de dos
medios, por ejemplo, este aire a partir de la parte de arriba de la horizontal, que esta puede ser una superficie, ¿cómo se llama? Una lámina de vidrio, por ejemplo, esta. Y aquí hay aire y aquí pongamos agua. Entonces, nosotros podemos hacer las siguientes consideraciones. El ángulo de incidencia, este ángulo de incidencia, miren, aquí, al pasar ese ángulo de incidencia, ese rayo, esa onda, mejor dicho, de incidencia, al pasar al segundo medio, que es agua, nosotros vemos que va a cambiar de dirección. Podría venir aquí derecho si hubiera aire aquí. Fuera esta la dirección de ese rayo ahí, de esa vibración o de esa onda. Pero nos fijamos que al pasar al otro medio va a haber una desviación. Aquí está, mire, el ángulo transmitido, ¿cómo se llama? La onda transmitida. Va a cambiar de dirección y va a formar un ángulo con respecto a la vertical, un ángulo T, que es ángulo transmitido, T. Y vemos entonces que hay una desviación del pasar a un medio a otro medio. Bueno, todo eso nosotros lo simbolizamos, o mejor dicho, lo expresamos con esas dos consideraciones que tenemos aquí. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ángulo I es igual al ángulo R. De ángulo de reflexión, Aquí me faltó una rayita para poner igual al ángulo R, pero eso sucede en el medio 1. Ahora en el medio, en el otro medio, el medio, la relación entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción es constante. Dice, entonces este ángulo es ángulo de incidencia, el I, y este T es ángulo de refracción. Es el ángulo de refracción, este T. Bien, entonces, en este caso, cuando hay dos medios, aire y agua, nosotros tenemos que se verifica lo siguiente, experimentalmente. Tenemos nosotros experimentalmente una relación que va a ser esta que ustedes están viendo aquí en su pantalla, seno de teta I, seno del ángulo I, es igual al seno del ángulo T, seno del ángulo T, igual a N2,1, o sea, del medio 2 entre el medio 1. Aquí esto es lo que quiere decir esta N2,1. Indica índice de refracción del segundo medio respecto al primero, y es una constante. Esto lo van ustedes a visualizar muy bien con los ejemplos que vienen a continuación. Bien, su valor a esta formulita, pongan mucha atención, le damos el nombre de nosotros de ley de Snell, la ley de Snell, en sonido. El sonido recibe el nombre de la ley de Snell. Seno teta I, o seno del ángulo incidente entre el seno del ángulo de refracción, es igual a N2,1. N es índice de refracción del medio 2 al medio 1. Bien, esta es una fórmula que deben ustedes aprender, la ley de Snell, porque puede venir en el examen. Y dice, su valor depende de la naturaleza de la onda y de ambos medios. Claro que indudablemente si uno de los medios es agua, el otro es aire, debe haber una relación muy importante. Por ejemplo, si un medio es aire y el otro medio es aceite, también debe haber esta relación, debe ser muy, muy diferente de una de la otra. El índice de refracción relativo de dos medios está relacionado con las velocidades de propagación V1 y
y B índice 2, indudablemente porque una onda sonora se transmite en un medio, por ejemplo el aire, y su transmisión, su velocidad en otro medio, por ejemplo el agua, el aire o un medio sólido, pues es diferente. Entonces, la expresión que normalmente se utiliza es esta N21 es igual a B1 entre B2. Velocidad del medio 1 entre velocidad del medio 2. Quiere decir la relación esta. Bien. El índice índice del medio 2 al respecto al medio 1 está aquí representado por esta expresión que tienen ustedes aquí. Únicamente lean la velocidad en el medio 1 y la velocidad sobre velocidad en el medio 2. Bien, vamos a esto, léanlo ustedes de una leidita y lo van a interpretar con los problemas que se hagan, porque únicamente haciendo problemas ya de aplicación, nosotros podemos pues un poco memorizar más las fórmulas que acabamos de ver aquí arriba. El problema 1, aquí fíjense bien este problema número 1. Una onda luminosa, dice, incide sobre el agua, formando un ángulo de incidencia de 52 grados. Calcular el ángulo de reflexión y el ángulo de refracción del agua respecto al aire, cuyo índice de refracción es 1.33. Aquí les estamos dando el índice de refracción, que es un valor constante, 1.33, valor constante y valor experimental también. Entonces la solución, el ángulo de incidencia 52 grados. El ángulo de incidencia, como dijimos, en un medio dado, por ejemplo en el aire, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción. Aquí está contestada una de las preguntas. Es igual a 52 grados. Igualito. Ángulo de incidencia igual a ángulo de refracción. Nada más analicen ustedes la primera figura que dimos hace un momentito y vemos que ángulo I es igual a ángulo R. Ángulo de refracción. 52 grados. N igual a 1.33 es un valor constante. Este es un valor constante que no tiene unidades, la N. Aplicando la ley de Snell, entonces, como nos dice, calcular el ángulo de reflexión, mejor dicho, el de refracción, porque el de reflexión ya lo calculamos, es R minúsculo, aquí está, 52 grados. Y el de refracción, que este ángulo de refracción, lo vamos a calcular por medio de la ley de Snell, planteando la formulita que dimos hace un momento. Seno I, seno T, es igual a N. ¿Cuál es N? Pues es 1.33. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí despejamos el seno del ángulo T, o sea, del ángulo de transmisión o del ángulo refractado. Profesor. Sí, hijo. Disculpe que lo interrumpa, es que estoy con un compañero y estamos regresando a la casa de un amigo que fuimos a hacer un proyecto y ya se me va a acabar la batería. Estoy con Chávez Herrera. Sí. Y para pedirle que ya me voy a salir, ya me voy a salir de su clase porque ya nomás tengo 5% de batería. Sí, bueno, pues de modos, ya vamos a terminar, ya terminando este problema, nada más ya nos retiramos. Voy a terminar. Sí, profesor, gracias. Gracias, profe. Sí, y voy a terminar de pasar lista, Entonces, aquí despejo de este valor, porque este es el valor que me están pidiendo, el ángulo T, el ángulo detrás del ángulo de refracción. Esta T es el ángulo de refracción. Despejo aquí seno de T, de esta fórmula, y voy a tener que es igual a seno de I entre N. Aquí está N.
seno de I entre N. Nada más que necesitan ustedes no equivocarse en los despejes, porque ahí fallan mucho. Sustituyendo valores, seno de I, 52 grados. Aquí tenemos seno de I, 52 grados. Es decir, seno del ángulo de incidencia, 52 grados. Entre N, que también es un valor que lo estamos dando, 1.33. Aquí está 1.33. Entonces hacemos esta relación, seno de T es igual seno de 52 grados con su calculadora, con su celular o lo que utilicen, es 0.7880. Ese es el seno de 52 grados. Entre 1.33 nos da un valor 0.5925, un valor fraccionario indudablemente. Entonces, nada más despejo aquí a T porque T es un ángulo y digo, ¿de dónde? El ángulo T es igual al arco seno de 0.5925 y voy a mi calculadora y ocupo el seno inverso y obtengo que es 36.33 grados. Ese es el valor que me están pidiendo del ángulo refractado, es decir, del ángulo con el que ¿cómo se llama? La onda sonora entra de un medio 1 a un medio 2. Vamos a decir del aire al agua. ¿Con qué ángulo va a caminar ¿cómo se llama? Esa onda sonora? Entonces es 36.33 grados. Quiere decir que es un ángulo un poquito menor al ángulo con el que caminaba en el aire. El ángulo con el que caminaba en el aire, 52 grados. Ahora, al pasar al otro medio, que es el agua, camina con un ángulo de 36.33 grados, tomando en cuenta la línea vertical o la línea de separación, ¿no? La línea vertical, que es la que analicen ustedes su ¿cómo se llama? Su figura, la primera figura que vimos en la ley de Snell. Bueno, ¿alguna duda que tengan, jóvenes? Voy a terminar de pasar lista. Vamos a explicar el otro problemita y ya nos retiramos. Y porque vienen una serie de ¿cómo se llama? De problemitas para su tarea creo que es la número 10 o la número 11. Por ahí ven ustedes su información. Otro problema. Una persona común y corriente promedio, fíjense, una persona común y corriente promedio, o sea, una persona que pues oiga bien, ¿no? Que oiga en forma normal, con su sentido del oído, puede oír sonidos comprendidos en un intervalo de frecuencias entre 20 y 20.000 hercios. No se les olvide, hay un rango de sonidos que nosotros podemos escuchar como seres humanos. Hay otro rango de sonidos que los animalitos, por ejemplo, un perro, es otro rango de sonidos. Por eso cuando ustedes tienen un animalito, por ejemplo, ahora en los temblores que ha habido hace unos años, los temblores, los perros detectan esas vibraciones inmediatamente porque tienen otro grado de percepción del sonido. ¿No han oído ustedes que cuando tiembla, por ejemplo, unos minutos antes de que llegue el temblor con nosotros, los perros se ponen inquietos y empiezan a ladrar, a aullar, etcétera? Es una manifestación de que ellos están percibiendo esas vibraciones que van a llegar a nosotros. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los murciélagos.
los murciélagos detectan sonidos con una frecuencia muy elevada y se guían, precisamente dicen que los murciélagos son ciegos, que se guían únicamente por las vibraciones, por el sonido que ellos detectan. Ellos van volando y ven, mejor dicho, sienten exactamente cuándo van a chocar con algo y se desvían, ¿no? Esos murciélagos tienen una percepción del sonido diferente a la que tenemos nosotros. Bien, entonces nosotros como seres humanos detectamos vibraciones entre 20 y 20,000 hercios. Entonces, en este rango de frecuencias, nos piden a nosotros calcular las longitudes de onda en estos límites si la temperatura ambiente es de 50 grados centígrados. Puede ser 100 grados centígrados, pero aquí nos están pidiendo específicamente a 50 grados centígrados. ¿Cuál es la solución? Pues lambda 1, mi ecuación fundamental es lambda es igual a velocidad sobre frecuencia. Aquí está, es la primera ecuación que vimos. Lambda 1 es igual a velocidad sobre frecuencia. Nada más que aquí la tengo que adaptar yo a mis 50 grados que me están dando como dato. Estos 50 grados los pongo aquí como subíndice L1, 50 grados. Y esta velocidad va a ser velocidad a 50 grados. Y esta frecuencia que me la están dando también, fíjense, frecuencia 1, 20 hercios. La velocidad a 50 grados, esta va a funcionar a una frecuencia de 20 hercios. Y el otro límite de frecuencia son 20,000 hercios. Por eso aplicamos la ecuación número 1, pongo un 20 aquí abajo, que es 20 hercios, y calculo la velocidad a 50 grados centígrados. Ya vimos cómo se obtiene esta velocidad, 331 más 0.6 por 50 grados sobre 20 hercios. Aquí tenemos. Igual hago esta operación y yo voy a obtener que son 18.05 metros de longitud de onda a esa frecuencia y a esa temperatura. Para el otro límite de frecuencia, que son 20,000 hercios, aplico la misma fórmula, L2, nada más que L2 la podría yo poner aquí como L20,000, aquí. La temperatura es la misma, L20,000, pero no, nada más L1 y lambda 1 y lambda 2. Esta velocidad la corrijo, ya está corregida aquí, como esos 50 hercios, eso no varió, 361 metros sobre segundos, sobre aquí frecuencia 2. Esta frecuencia 2 se va a detectar con, esa que diga esa lambda 2, o sea, la longitud de onda a esa frecuencia, la voy a calcular con los 20,000 hercios, que es el otro rango de frecuencia que me están dando, y hago mi operación y es igual a 0.0180, son 18 centésimas de metro, o sea, 18 centímetros, es la longitud de onda para el otro límite de ¿cómo se llama?, de frecuencia. Recuerden ustedes, este valor de 20 a 20,000 hercios es lo que el ser humano escucha. Es una vibración, un sonido que en estos rangos que el ser humano escucha. No se les olvide esto, es importante. Bien, seguimos. Fenómenos sonoros. Nada más terminamos ¿cómo se llama? Este tema con esto. Los fenómenos sonoros. El eco es la representación de un sonido reflejado que llega con notable retraso. Todos ustedes han oído hablar de los ecos. Van ustedes a un
a una excursión por allá y van a algunas grutas, por ejemplo, y van ustedes a gritar ahí porque lo hemos hecho. Es muchas personas que hemos ido a visitar alguna cueva por allá, algún lugar muy extraordinario, nosotros, o un cañón por ahí donde haya ecos. Nosotros, a ver, nos ponemos a gritar y vemos la repetición del sonido. Parece que nos repiten varias veces lo que nosotros estamos hablando o lo que gritamos, ¿no? Entonces, esto es fácil interpretar. Y aquí hay un dato muy curioso, mejor dicho, muy importante. Para que se produzca ese eco, debe transcurrir algo más de 1/10 de segundo entre el sonido original y el sonido reflejado. Esto es importante. Léanlo, por favor, pues está como parte teórica. Y lean también qué cosa es el sonar. El sonar, aquí viene un ejemplito, y aquí nada más que está manuscrito la solución de ese ejemplo. Aquí está. También viene viene lo que es ¿qué cosa es la reverberación? Léanlo, por favor. La reverberación es un fenómeno sonoro también. Es un fenómeno sonoro. La reverberación, la interferencia. ¿Qué cosa es la interferencia? El fenómeno de interferencia. ¿Qué cosa es la difracción? Aquí viene, léanlo, por favor, pero y complementenlo, porque también es una cosa importante de que ustedes deben de conocer en acústica. La resonancia, también lean este concepto de lo que es la resonancia. La resonancia la hemos nosotros escuchado, inclusive en un pasaje bíblico también vemos este fenómeno de la resonancia, como un ejército derrotó a otro ejército por medio de este fenómeno de la resonancia. Pero eso es, a lo mejor lo tratamos o lo comentamos por ahí en la clase siguiente. Las aplicaciones de sonido, también quiero que me investiguen esto. Aplicaciones, mejor dicho, las aplicaciones de sonido. Aquí vienen 4 o 5 aplicaciones de sonido, cómo se utiliza el sonido, pero ustedes en el internet o en un libro, ustedes léanlo cuando menos. Dice: para la localización de submarinos, barcos y bancos de peces. Para eso nosotros aplicamos el sonido, las vibraciones sonoras. También para descubrir fallas en los metales, en aviones. También para matar gérmenes. Utilizamos un concepto muy importante en medicina que le llamamos el ultrasonido. Hay aparatos que producen este ultrasonido para detectar, por ejemplo, el cáncer, para detectar varias enfermedades en el ser humano. Y para matar gérmenes se utiliza el ultrasonido. ¿Qué cosa es el ultrasonido? ¿Qué rangos debe de tener de vibración el sonido? Para medir las profundidades marinas, sondeaje acuático. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de que se están tratando de localizar la cantidad de barcos hundidos en los océanos, en los mares, en la Segunda Guerra Mundial. Ya ven que hubo muchos bombardeos y muchos barcos tuvieron que hundirse. Entonces, hay compañías que tratan de la localización a profundidades de esos barcos hundidos, inclusive del barco ese muy famoso que se hundió hace varios años, nada más que en 1910, por ahí fue más o menos. El barco es muy famoso, de que se hundió y que hay inclusive hasta una película donde nos dicen cómo lo localizaron a ese barco.
Entonces se utilizó para eso las ondas sonoras. En medicina es muy importante la utilización de las ondas sonoras. Bien, con esto damos por terminado este tema, jovencitos, y léanlo, por favor, léanlo, y por favor, este es como un índice de los temas, de los puntos que vamos a utilizar en este tema. Hay hay una tarea, la tarea número 10 o 11 creo que es, de ahorita les digo, tarea, ya nos retiramos porque ya nos pasamos un poquito. Es la tarea número 9, la de 10, creo que es la 10, la tarea número 10. Por allí ya las han de tener registrada. Tarea número 10, ahorita les digo rápidamente. Bueno, jóvenes, permítanme nada más, déjenme recordarles